Querida familia, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar juntos. Vamos a dar inicio a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que traigas tu revelación a nuestra vida. Te pido que hables, Señor, lo que yo no puedo decir, que compartas, Señor, lo que nunca podría agregar. Me pongo, Señor, en tus manos para poder compartir a tu iglesia el mensaje que quieres hablarlos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Y Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, está en la naturaleza del hombre la necesidad de dar. El pecado, entre tantas cosas que ha robado del hombre, le ha quitado la satisfacción de compartir esta parte de la naturaleza de Dios en él. Pero la obra de redención abarca todo aspecto de nuestra vida, incluyendo las finanzas. Y Dios quiere que experimentemos la plenitud de su amor, incluso en nuestras finanzas. Es necesario que creamos que Dios no es un Dios obsesionado con nuestro dinero, sino que Él desea bendecirnos también en esa área. Necesitamos dejarle entrar a nuestras finanzas como le hemos dejado entrar en tantas áreas de nuestro ser. Si su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se establece en nuestras vidas, incluyendo nuestra economía, experimentaremos bendiciones como nunca antes hemos conocido. Gracias siempre por darte el tiempo, gracias por estar aquí. Te voy a invitar a que puedas irte conmigo a un pasaje que te va a encantar tanto como lo ha hecho conmigo. La palabra está en Ezequiel 8 del 7 al 9. Ezequiel es uno de los profetas mayores. Este es un libro muy profundo, es un libro muy importante, es un libro que nos habla de hechos futuros y es un libro que desnuda nuestro corazón. Recuerda que toda la palabra es viva y eficaz. Significa que va a tocar tu vida, va a tocar tu entendimiento, va a tocar tus emociones, pero va a transformar tu eternidad. La palabra dice así: luego Dios, está hablando de Dios, y me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo: ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Es Dios quien lleva a Ezequiel a mirar Bueno, primero lo lleva a la puerta del templo. La puerta del templo, el templo representaba la presencia de Dios, porque hay cosas que solamente vas a poder ver estando en la presencia de Dios. Y dice que a través de eso miró un hueco en la pared. La pared tiene un contexto, tiene un entendimiento de que servían para proteger de los enemigos de que no entraran, pero también para contener todos los males que había adentro. Tiene un doble propósito, son como nuestros mecanismos de defensa. El muro está hablando de nosotros, de nuestra vida. El templo está hablando de la presencia de Dios. Y dice hijo de hombre. La palabra hijo de hombre es una de las frases que Jesús utilizaba para hacer referencia de sí mismo. Dice, hijo de hombre, cava en la pared. Está hablando que el hijo del hombre tenía que cavar en tu vida y en mi vida. Hay 4 tipos de huecos. Vamos a hablar. El primer hueco los primeros huecos son evidentes para ti y para otros. Son ese tipo de huecos o grietas en nuestro carácter que son evidentes no solamente tú lo notas, otros lo notan. El segundo tipo de huecos son evidentes para los demás, pero no son para ti. Todos tenemos 180 grados de visión y 180 grados de ceguera, por eso nos necesitamos unos a otros. El tercer tipo de huecos son los que solamente tú y Dios tienen conocimiento, porque nadie más lo sabe a menos que tú los compartas, y Dios ya los conoce, pero Dios no se mete de donde no es invitado. Y el cuarto tipo de hueco es el hueco en tu carácter que solo puede verse, que solo puede entenderse, que solo puede ser revelado a través de la presencia de Dios. Es decir, que solamente Dios sabe. Hoy te voy a hablar de estos 4 huecos que nosotros tenemos en nuestra vida, que nos provocan, que nos contienen, que nos condicionan y nos tienen en una posición que no es buena. Porque tú sabes que si un lugar tiene un hueco, por ahí se va todo. Ejemplos simples y sencillos. En un jarro donde tiene un pequeño huequito, ese pequeño huequito se le sale todo el contenido y por lo tanto ya no sirve.
cuando tú tienes un mosquitero enorme, 15 metros de mosquitero, hermoso, precioso, pero tiene un hueco, por ahí se meten todos los mosquitos y te hacen una noche terrible. Esos pequeños huecos son las condiciones de nuestro carácter que impiden que nosotros logremos seguir adelante en la vida. Esos pequeños huecos que nosotros tenemos en el carácter son aquellas condiciones que no nos ayudan. Estoy hablando de pecados, estoy hablando de errores, estoy hablando de cosas que nos son vergonzosas. Tú y yo, querido, querida, tenemos huecos en nuestro corazón que otras personas nos hicieron, huecos en el corazón que nosotros mismos nos provocamos, huecos con los que nacemos. Quiero contarte una historia, le llamé el huésped maldito. Y Pablo, el apóstol Pablo, lo explica de una forma maravillosa esta historia. Te lo voy a leer, después te digo en dónde lo encuentras. Realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Por qué quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago? En cambio, hago lo que odio. Entonces no soy yo el que lo hace, sino el huésped maldito que vive en mí, sino el pecado. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Yo quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ven a mi mente de verdad, porque quiero poder obedecer la ley de Dios, pero que por causa de mi naturaleza sigo siendo esclavo de este huésped maldito. ¿Por qué este es un huésped maldito? Porque el ser humano lo invitó. Originalmente Dios no lo puso ahí, fuimos nosotros quienes le dimos derecho de entrar. Nacemos malos, no le tienes que enseñar a un niño a hacer lo malo, le nace por naturaleza. Tú y yo lo traemos y la pregunta es si te lo quieres quedar. Es como si tú quisieras tener a tu mascota contigo y a ese que de repente aparece y te dice cosas que no son buenas. Tú y yo necesitamos el día de hoy, en el nombre de Jesús, echar fuera a ese huésped maldito o al maldito huésped que vive contigo, que no lo queremos. 1 Corintios 2:16 dice: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tú y yo, querido, tenemos en nosotros la mente de Cristo. Significa que tenemos acceso a Cristo y podemos pensar como Cristo. Significa que tu muro, que ese hueco que tienes en tu muro, en tu carácter, puede ser cambiado por Jesucristo. Si le permites cavar en ese hueco, porque Jesús no va a entrar si no es invitado. Quiero que entiendas, sabemos que Dios es un suficientemente caballero y amante de tu vida como para nunca obligarte. El reino de Dios no sucede por obligación, sino por consentimiento. Tú se lo otorgas y es Dios quien entra y forma parte de ti, pero tú se lo tienes que dar. Tú le tienes que dar ese derecho. ¿Y cómo haces eso? Tú le dices: Dios, Jesús, te abro mi corazón. Entra a mi vida. Quiero tener una relación contigo. Sé y entiendo que tú veniste a esta tierra y moriste por mí. Te abro mi corazón y mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te voy a explicar 3 cosas que el Hijo del Hombre hace cuando empieza a cavar. La primera cosa que empieza a hacer la entendemos con una palabra que significa, una palabra en griego que es ekbalo. Ekbalo es lo que el Espíritu del Hijo del Hombre hace en todo ser humano que le abre el corazón. Y hoy esta palabra va a traer sanidad a tu corazón, a tus pensamientos, a tus emociones. Va a traer libertad de cadenas de pecado hacia tu vida, si se lo permites, y eternidad a tus días en todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Esta primera palabra la encontramos en Mateo 1, 12, 13. Dice: luego el Espíritu
impulsó a Jesús al desierto. La palabra impulsar significa ekbal. Y ahí ayunó durante 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás. La palabra ekbalo significa impulsar, echar fuera, separar y apartar, pero de una manera violenta. No es algo sencillo, no es algo simple. Por eso cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, comienzan a suceder cosas que a veces son difíciles. Nadie que conozca a Jesús, su vida se hace más sencilla. Querido, querida, cuando tú le das tu vida a Cristo, cuando tú le entregas tu vida al Señor, se empieza a complicar, porque empieza el ekbalo de Dios. Dice que el Espíritu impulsa a Jesús al desierto. ¿Y para qué lo impulsa? Para ser tentado. Lo primero que el Espíritu va a hacer en ti, este ekbalo de Dios, es ayunar y orar para poder enfrentar. Ayunar y orar para poder enfrentar. Jesús es impulsado al desierto a ayunar y estar en comunión con Dios. Hay un estudio muy interesante, muy profundo, hablando de neurociencia. Te digo el nombre de la persona. Se llama Andrew Newberg. Este es un neurocientífico que estudió lo que sucede en el cerebro de una persona cuando medita y ora. Los beneficios que produce. Te lo voy a ir compartiendo más adelante, no en este mensaje, más adelante, porque es algo que yo apenas estoy conociendo, pero es maravilloso lo que Dios hace en la vida de una persona que ora y medita. No es lo mismo, ¿eh? Déjame explicarte algo. Una cosa es leer la palabra y otra cosa es meditar en ella. Muchas personas hablan de Dios y algunas hablan con Él. A eso le llamamos oración. La palabra dice que Dios se movía en el Edén y caminaba y tenía una plática con el ser humano. Pero después de que Adán y Eva pecan, ahora le llamamos oración, porque ya no es solamente una plática, ya tiene que ser una experiencia espiritual. Pero meditar en la palabra de Dios, eso es otro proceso, es estarle dando vueltas a la palabra. Hemos descubierto en este tiempo que muchas personas leen la palabra y tiene grandes beneficios, como lo vas a ver en un momentito. Hay un video que te quiero pasar y quiero que observes los beneficios que tiene leer la palabra de Dios por encima de las personas que no lo hacen. Pero hay un beneficio todavía más profundo y ese es meditar en Él. Te invito a ver el siguiente video. Un estudio fue hecho recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, en el cual se estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos, de 8 a 80 años de edad. Ellos solamente querían ver cómo nosotros interactuamos con las Escrituras. Ellos descubrieron algo que se transformó en el principal descubrimiento del estudio. Pese a que no era lo que estaban buscando, este se convirtió en el punto principal. Cuando leemos la Biblia una vez por semana, esto pudiera ser el domingo cuando el pastor dice abran sus Biblias y escuchamos el mensaje una vez por semana, se notó un efecto casi insignificante en algunas áreas específicas de la vida, que más adelante explicaré mejor. 2 veces por semana, un efecto casi insignificante. Pero al leer 3 veces por semana, ocurrió un cambio en la reacción, como una pulsación. Algo ocurrió, como un pulsar. Pero el descubrimiento más importante es cuando leemos la Biblia 4 veces por semana, el efecto se potencializa de manera increíble. Lo más esperado sería 1 o 2, de forma gradual, el impacto y el efecto en mi vida, pero literalmente fue 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Muy bien, ahora me dejaste curioso. ¿Qué clase de comportamiento se está siendo afectado? El sentimiento de soledad cae un 30%. ¿Eso ocurre cuando lees la Biblia 4 veces por semana? Así es. Problemas de ira caen un 32%. Amargura en relaciones, matrimonios, relaciones con los hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. El sentimiento de parálisis espiritual. Si yo tuviera que elegir un área, cuando hablo con personas en las cuales ellas son sinceras, ¿cómo se sienten? Paralizadas espiritualmente. Y eso hace la pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes en la palabra? Leyendo la Biblia 4 veces por semana o más, ese sentimiento decae 60%. La pornografía cae un 61% y eso es muy importante. Cuando miramos los hábitos positivos, el compartir la fe aumenta un 200%, porque confías en la palabra de Dios. Un aumento de 230% del discipulado, y eso es increíble. Sorprendente, ¿no es cierto? Hay cosas
de simplemente leer 4 veces a la semana la palabra de Dios, que transforma tu vida, transforma tu mente. Eres renovado en tus pensamientos. Lo primero que el Espíritu, que el ekbalo de Dios va a hacer en ti, es llevarte a orar y ayunar para poder enfrentar. La palabra dice que Jesús ayunó y oró, y entonces vino la tentación. Lo primero que venga a ti después de orar y ayunar será lo que Dios ya te dio la capacidad de gobernar. Lo primero que venga a ti después de que ores y ayunes es lo que Dios ya te dio la capacidad para gobernarlo. Lo vemos en la vida de Jesús y en la tuya será exactamente igual. Dice que ayunó y oró y entonces fue impulsado a algo nuevo, a algo maravilloso, a algo sorprendente, a empezar a cubrir, a cerrar esos huecos que hay en tu carácter, en tu vida. La segunda cosa que Dios hace, el ekbalo de Dios en tu vida, está en Lucas 11:20. Te lo leo, dice: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, la segunda cosa que Dios hace es invadir la casa. Recuerda que el ekbalo es espiritualmente violento. Cuando tú invitas a Jesús a vivir contigo, tú ya tienes un huésped maldito que vive ahí y Jesús lo tiene que echar fuera. ¿Cómo lo echa fuera? Porque va llegando y se da cuenta que está ahí y no puede la luz y la oscuridad interactuar una con otra. Tiene que haber una lucha y por eso comenzamos a tener luchas internas. Por eso comenzamos a tener conflictos, pero por eso comenzamos a tener sanidad. Pues nosotros permitimos que el ekbalo de Dios sane y eche fuera a ese huésped maldito que te atormenta. El problema, querido y querida, es que ese huésped maldito es como un demonio. Tiene garras, tiene fuerza, tiene conocimiento y está en su casa. Querido, tú invitaste a Jesús y a su Espíritu a estar contigo. Así que Jesús tiene que hacer un ekbalo, tiene que repeler al huésped maldito que está dentro de ti. A ese demonio de lujuria, a ese demonio de enojo, a ese demonio de tortura, a ese demonio de que quiere hacer lo malo, a esa cosa terrible que tienes dentro, como dice Pablo. ¿Por qué soy tan infeliz? ¿Por qué miserable de mí? Lo que no quiero, eso es lo que termino haciendo por el huésped maldito que habita en ti. Pero Jesús, el Hijo del Hombre, cuando es invitado a cavar duele, querido, porque tú y yo estamos acostumbrados a una vida, estamos acostumbrados a ser nosotros. Por eso dice: hagan morir en ustedes todas estas cosas, dice la palabra. Hagan morir. No lo puedo hacer por ti, pero te voy a ayudar. Voy a estar contigo para que no tengas que vivir solo, sola. Yo te voy a ayudar a echar fuera ese huésped maldito que opera dentro de ti. Pero tú le tienes que quitar derecho legal. Santiago lo dice de una forma perfectamente clara: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese le da derecho legal. Significa que ese demonio está agarrado de ti y en ti por todas aquellas cosas que sabes que no debes hacer y las sigues haciendo. ¿Qué cosa tienes que dejar, querido y querida, para que su espíritu se sienta cómodo en su nueva casa? Y no que el huésped maldito sea el que gobierne la casa. Sé que estoy hablando de algo fuerte. Puedes tú tener en este momento años en el Evangelio y seguir atado al pecado por derecho legal. En el nombre de Jesús, su palabra tiene el poder de romper toda cadena. Jesús vino a sanar. Jesús vino a liberar y a traer eternidad. El sozo de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús es verdad. Puedes orar conmigo y decirle: Señor Jesús,
yo te doy permiso de que empieces a cavar. Sé que me va a doler, sé que me va a cambiar, pero no quiero seguir en lo mismo. En ti puedo ser una nueva creación. En ti puedo pensar de forma diferente. En ti respondo espiritualmente. Querido, querida, asegúrate que todas tus acciones tengan un respaldo en fe. Asegúrate que toda acción que vas a hacer tenga un respaldo de tu fe. Aun si tienes que regañar a tus hijos, hazlo con fe. Aun si tienes que hacer un trato de negocios, que estén respaldadas con fe. Aun si lo que tienes que hacer es ir y confrontar a alguien, hazlo con fe. No lo hagas desde el huésped maldito que habita dentro de ti. Desde el Espíritu, el ekbalo de Dios sobre tu vida es verdad y seguirá siendo hasta que complete la obra en el nombre de Jesús. La tercera cosa que el ekbalo de Dios hace es esto. Mateo 9:38 dice: así que oren al Señor, tengan una relación con Él, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que ekbalo, que envíe más obreros a sus campos. La tercera cosa que el ekbalo de Dios hace es: ahora tú y Él son compañeros de liberación. Ahora te lleva a liberar. Ahora te lleva a los campos, a compartir de Él, a compartir con Él y a ser libre con Él a otros. El Señor te sana. Jesucristo te libera. Y el Espíritu te invita a formar parte de ello. Es un espíritu feroz. La palabra dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los feroces lo arrebatan. Solo los que entienden y permiten que el ekbalo del cielo entre a tu corazón y te cambie. ¿Cuántos años más quieres seguir viviendo atado? ¿Cuánto tiempo más quieres vivir atado a aquello que no te permite vivir una vida plena en Dios? Hoy es el día en donde rompes todo derecho legal del enemigo sobre tu vida. Tú lo rompes y el ekbalo de Dios lo hace. Tú lo declaras. ¿Qué cosas Dios quiere cambiar en tu vida? El que confiesa alcanza misericordia. El que confiesa delante de Dios recibe perdón. Y el que confiesa a otros hombres recibe sanidad. Nos necesitamos unos a otros. Querido y querida, este es el tiempo en donde aquellas cosas que te han tenido atadas las necesitas compartir. No te las puedes quedar, necesitas hablarlas. Necesitas hablarlas. Acércate a tu pastor, acércate a tu pastora. Declara aquello que necesitas, que el ekbalo de Dios te haga libre y traiga sanidad sobre tu vida y que nunca más tus generaciones tengan que vivir en ello. Este es el tiempo en donde la misericordia de Dios te termina por cambiar y hacerte nueva. Te termina por cambiar y hacerte pleno. Jesús vino a sanar. Jesús vino a liberar. Y Jesús vino a darnos eternidad. Su ekbalo tiene 3 etapas. El Hijo del Hombre cava en el hoyo para que nunca vuelva a quedar abierto. Pero tú le tienes que dar ese acceso. Recuerda, desde su presencia hay cosas que tú vas a ver aún después de tiempo y te vas a dar cuentas. El salmista decía: perdóname por los pecados que me son ocultos. Aquellas cosas que te son ocultas, Dios las va a seguir revelando poco a poco, pero las va a revelar para que las puedas sanar, para que puedas ser libre, no para que vivas en tortura. Dios es bueno. Él tiene el poder y tú tienes la autoridad de dársela. En el nombre de Jesús, quiero orar por ti y que te des el tiempo antes de irte de esta transmisión, que busques a tu líder, que busques a tu pastor,
y le declares aquello que no quieres más en tu vida y que el Señor necesita hacerte libre en el nombre de Jesús. Padre, yo sé que Jesús está presente en nuestras vidas y a través de su Espíritu Santo nosotros podemos vivir un ekbalo del cielo, una transformación de vida y no volver a ser aquello que una vez fuimos y no volver a depender de aquello que una vez dependimos, más que solamente de ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro un ekbalo para mi generación. Yo declaro un ekbalo, Señor, para tu iglesia. En este tiempo, en este momento, tú eres sano, tú eres libre y tú tienes eternidad con Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por darte tiempo y gracias por compartirlo.